Éxodo. Jehová camina con su pueblo. Mira, yo envío mi ángel delante de ti, para que te proteja en el viaje y te lleve a salvo al lugar que te he preparado. Préstale mucha atención y obedece sus instrucciones. No te rebeles contra él, porque es mi representante y no perdonará tu rebelión. Pero si te aseguras de obedecerlo y sigues todas mis instrucciones, entonces yo seré enemigo de tus enemigos y me opondré a todos los que se te opongan, pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra de los amorreos, de los hititas, de los fereceos, de los cananeos, de los jebeos y de los jebuseos, para que vivas en ella. Yo los destruiré por completo. No rindas culto a los dioses de estas naciones, ni los sirvas de ninguna manera, ni imites sus prácticas malvadas. En cambio, destruye sus ídolos por completo y destroza sus columnas sagradas. Sirve solemnemente al Señor tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré con alimento y agua, y te protegeré de enfermedades. No habrá en tu tierra ninguna mujer que pierda su embarazo o sea estéril. Te daré una vida larga y plena. Enviaré mi terror delante de ti, y sembraré pánico entre todos los pueblos de las tierras que invadas. Haré que todos tus enemigos den la vuelta y salgan corriendo. Mandaré terror delante de ti para expulsar a los jebeos, a los cananeos y a los hititas. Pero no los expulsaré a todos en un solo año, porque la tierra quedaría desierta y los animales salvajes se multiplicarían y serían una amenaza para ti. Los expulsaré poco a poco, hasta que tu población aumente lo suficiente para tomar posesión de la tierra. Y estableceré los límites de tu territorio desde el Mar Rojo hasta el Mar Mediterráneo, y desde el desierto oriental hasta el río Éufrates. Entregaré en tus manos a los pueblos que ahora viven en esa tierra, y tú los expulsarás de tu paso. No hagas tratados con ellos ni con sus dioses. Ninguno de ellos deberá vivir en tu tierra, porque te harán pecar contra mí. Si sirves a sus dioses, quedarás apresado en la trampa de la idolatría. Amén. Esta, mis hermanos, es la cita, nuestra base bíblica, que se encuentra en Éxodo 23, 20 al 33. Y la hemos escuchado en la Nueva Versión Internacional. Antes de dar inicio, quiero que me acompañen, por favor, a elevar una plegaria al Señor para tener su dirección. Oremos. Bendito Padre poderoso, Dios bueno y misericordioso. En esta mañana, Padre, nos presentamos delante de tu divina presencia para darte gracias. Gracias, Señor, porque tú has cuidado de nosotros en esta noche, porque tu ángel, Padre, ha acampado alrededor de nuestras moradas, y tú, mi Dios eterno, has cumplido esa promesa de que tu ángel acampará alrededor de los que te temen. Creemos en ello, Señor, y confiamos en eso. Ahora, Padre, queremos pedir tu dirección para esta reflexión, Señor, para que seas tú quien hable, que sea palabra tuya, Padre bueno, las que expresen mis labios. Usa esta sierva, Señor, con el único objetivo de hacer
extensiva tu palabra. Yo te suplico que toques los corazones de todas las personas que han de escuchar este mensaje, Señor. Que fijes esa palabra en lo profundo de su corazón, para que de allí, Señor, salgan las buenas obras, los buenos deseos, pensamientos, sentimientos y acciones, Señor, que tú quieres que evidencien a tu pueblo. Pero sobre todo, mi Dios eterno, conociendo todas estas proezas, esa fe pueda ser afirmada, Señor, y la gloria de tu nombre sea, Padre bueno, revelado y conocido y siendo evidente en todas las gentes que nos rodean, Padre bueno. Gracias, Señor. En tus manos, Padre, ponemos esta meditación para que seas tú, bendito Creador, quien guíe, Señor, a esta tu sierva. Gracias, bendito Dios. Gracias, Jesús, por ser ese ángel enviado, por ser ese mensajero de vida, quien con su vida nos permitió acercarnos a ese monte donde fue declarada la palabra, ese monte de Dios, esa tierra prometida que también nosotros habremos de recibir en algún momento, Padre bueno. Gracias, bendito Dios. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos y suplicamos todas estas cosas. Amén. Amén, mis amados hermanos. Hoy en esta mañana, hermanos, quiero que imaginemos la escena. Cientos de millares de personas acampando alrededor del monte Sinaí. Cientos de miles asentados en el desierto, rodeando la montaña. Hombres, mujeres y niños de todas las edades. Los israelitas de la historia antigua, los que habían estado en esclavitud más de 400 años bajo ese cruel yugo en Egipto. Ahora, mis hermanos, ya eran libres porque fueron liberados por la poderosa mano del eterno Dios. Y allí estaban, acampando a la intemperie, al pie de la montaña llamada el Monte de Dios, debido al grandioso acontecimiento que acababa de tener lugar. Dios había hablado allí, dando a su pueblo esos 10 mandamientos. Las leyes civiles que regirían el antiguo Israel y que hoy también guardan tantas lecciones para nosotros. Hoy, mis amados hermanos, en este pasaje de Éxodo 23, verso 20 al 33, vamos a ver la exhortación final. El libro del pacto termina las exhortaciones, las promesas y las amonestaciones en este capítulo. Y ya después de escuchar el decreto de todas las diversas leyes que regirían a Israel, su ley moral, las leyes humanitarias, las diferentes festividades, las formas de adoración a Dios, y todo eso que Dios había mandado, y que ya lo hemos escuchado uno a uno de estos temas en los labios de nuestros hermanos en las reflexiones anteriores. Hoy podemos ver que el fin principal era conservar la pureza de la adoración monoteísta a Jehová. Una vez que el pueblo entrara en contacto con la cultura cananea, ellos tenían que conservar esa pureza, esa fidelidad y esa adoración exclusiva a Yahvé. Y por hacer esto, Dios promete guiar, proteger, alimentar, sanar y multiplicar a ese pueblo, además
infundiría miedo y desaliento a los pueblos cananeos y dará victoria a Israel en el proceso de la conquista de la tierra prometida. Pero por su parte, Dios exige a Israel mantenerse fiel a ese pacto establecido, en una conducta interna y en práctica externa. Deben obedecer a Dios. No deberán adorar a los dioses cananeos, sino que destruirán todos los objetos de culto pagano en la tierra prometida. Hoy, el tema se titula La conclusión de la ley, el pacto mosaico, los beneficios de la obediencia. Ese es el título de nuestro tema de hoy. Y dentro de este tema analizaremos 3 beneficios que Dios da a Israel en este pasaje bíblico como resultado de esa obediencia. El primer beneficio es la guía y protección del ángel especial de Dios en su camino hacia esa tierra prometida, y esto lo vemos en el verso 20 y 23. El segundo beneficio, la bendición y provisión especial de parte de Dios, versos 24 y 26. Y el tercer beneficio es el poder de Dios para la conquista de la tierra prometida y algunas indicaciones que el Señor les hace específicamente, versos 27 al 33. Como ya les dije, hermanos, el primero de los beneficios por obediencia era la presencia del ángel de Dios, su guía en el camino hacia la tierra prometida, hacia donde ahora el pueblo avanzaba, pues ya Israel, como lo vimos, habían sido liberados del yugo de la esclavitud de Egipto, y Egipto aquí nos viene simbolizando el mundo, el pecado. El pueblo estaba a poco de levantar campamento e iniciar el viaje más maravilloso que alguien pudiera imaginar. El camino de ese en el desierto y la desolación de la tierra que se encuentran entre Egipto y Canaán. Egipto, el mundo, y Canaán lo vamos a asemejar a la tierra prometida, que para nosotros simbolizaría la vida eterna. Este viaje, amados hermanos, es el que llamamos el peregrinaje en el desierto, que duraría 40 años y sería arduo y difícil. Prueba tras prueba y enemigo tras enemigo atacarían al pueblo camino a su destino. Muchas veces quedarían agotados y exhaustos. Necesitarían ayuda, la ayuda de su Dios, su protección y guía para seguir y poder llegar a esa tierra. En eso precisamente consiste la primera de las excepcionales promesas que Dios hizo a su pueblo. Los protegería y los guiaría si ellos tan solo obedecieran sus mandatos. Pero, ¿quién es ese ángel que protegía y guiaba al pueblo? La palabra ángel significa mensajero. El verso 21 así lo dice: enviaré al ángel que es mi mensajero. Israel debía obedecerle y no rebelarse contra él. La escritura es muy clara al respecto. El pueblo de Dios debería oír y obedecer al ángel, que era el mensajero especial de Dios, y no rebelarse contra él. El ángel hablaría, daría instrucciones y los guiaría paso a paso. Ellos deberían escucharlo y obedecer. Tener sumo cuidado y asegurarse de obedecer y estar haciendo exactamente lo que él les demandaba. Jamás rebelarse, porque si ellos lo hacían y desobedecían a Dios, el ángel no perdonaría esa rebelión. La descripción de este ángel es demasiado elevada para referirse a cualquier ángel. Este ángel y mensajero es sin duda Dios mismo. Es específicamente
el Señor Jesús, su Hijo. Él es el gran mensajero del pacto de Dios. Él tiene el poder y la autoridad para perdonar o no los pecados y faltas. Dice Malaquías 3:1: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero ¿cuál era la función de ese ángel? Este ángel se menciona varias veces. Éxodo 14:19 dice: Entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio vuelta y fue a situarse detrás de éste. Lo mismo sucedió con la columna de nube, que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas durante toda la noche. La nube fue oscuridad para unos y luz para otros, así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Y en parte de nuestra cita base, que dice Éxodo 23:20, dice: Mira, yo envío mi ángel delante de ti para que te proteja en el viaje y te lleve a salvo al lugar que te he preparado. También el verso 32 y 34 de Éxodo nos dice: Tú, ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Delante de ti irá mi ángel. Llegará el día en que deba castigarlos por su pecado, y entonces los castigaré. En Éxodo 33:2 dice: Enviaré un ángel delante de ti, y desalojaré a cananeos, amorreos, hititas, fereceos, jebeos y jebuseos. El ángel es Dios. El ángel sigue las instrucciones divinas, habla por Jehová y ejecuta la palabra de Jehová. No perdona las rebeliones. Por eso dice: préstale atención y obedécelo. No te rebeles contra él, porque va en representación mía y no perdonará tu rebelión. Como ya lo dije, la palabra ángel significa un mensajero que puede ser humano o celestial. Siempre es necesario distinguirlo en el contexto mismo, y en este caso es el que representa a Dios mismo. Lo claro es que Jehová guiará a los obedientes de acuerdo con su sabiduría y voluntad. A Israel, Dios le hizo 3 promesas: el envío del ángel, el cual estaría a su nombre y era la presencia de Dios mismo. Ese enviado le serviría de guía en el viaje a Canaán. La segunda promesa: el envío del terror de Jehová para confundir a los pueblos de Canaán, en el verso 27. Y la tercera promesa es el envío de una avispa para echar a los pueblos de Canaán. Históricamente, el ángel ha sido identificado de varias maneras, como un ángel celestial, el ángel de Jehová. También hace como una referencia al arca del pacto que iba delante de ellos en el viaje del Sinaí. Y eso está en Números 10:33 al 36. También podría ser semejado a un caudillo, un mensajero, representante de Dios, como Moisés y después Josué. De acuerdo con el pensar de la época, probablemente se refiere a un representante celestial. Sin embargo, no se puede descartar categóricamente la posibilidad de que también se referiría a un caudillo humano. De todos modos,
el obedecer al ángel, es decir, a Jehová, resulta en bendiciones. Como lo dice el verso 25 y 26. Adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. En tu país ninguna mujer abortará ni será estéril. Yo te concederé larga vida. Esas son las promesas que obtenemos cuando obedecemos al ángel de Jehová. Hubo 3 elementos principales en la confirmación del pacto en el Sinaí. Hubo un mediador, la sangre del sacrificio y una fe obediente. Los mismos elementos, mis hermanos, se encuentran en un nivel superior en la confirmación del nuevo pacto. Cristo vino de los cielos como el mediador de un pacto superior. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior. El antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Hebreos 8:6. El nuevo pacto fue sellado con la sangre de Cristo, quien sin mancha se ofreció a sí mismo. Eso lo vemos en Hebreos 13 al 15. Y quien por medio de la fe obediente, creer en Él, concede la vida eterna, según Juan 6, 43, 51, que a su letra dice así. Dejen de murmurar, respondió Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto. Sin embargo, murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne y lo daré para que el mundo viva. Esto por eso es que es el antitipo, hermanos. Ese ángel mensajero era Cristo mismo guiando al pueblo. También encontramos una advertencia a esas promesas. En Juan 23, 24 y 33 nos menciona, dice que la cultura y la religión de Canaán iban a ser una tentación grande para Israel. No debían hacer como hacían ellos. Los arqueólogos han encontrado piedras rituales en Palestina, que son bloques de piedra de unos 2 metros de largo por medio metro de ancho. La gente los erigía como símbolos de la divinidad en una región y los dedicados a Baal y a Astarot. Se asociaban con un culto de fertilidad. Además de no adorar a los dioses cananeos, debían destruir los objetos de culto para ellos, o los símbolos de idolatría. Se notará que los israelitas levantaron piedras no labradas, ocasionalmente en conmemoración de algún evento histórico, pero no eran objetos de adoración ni centros sensuales de actividades de culto. Jehová luchó a favor de Israel por medio de las plagas, las piedras, las tormentas y los temblores. La naturaleza estaba a la disposición del Señor para infundir terror y confusión a los enemigos del pueblo. Las avispas también pueden interpretarse de varias maneras. 1.
Tal vez podría ser un insecto muy molesto y común en Palestina, y sería un buen aliado y agente de Jehová para arrojar a los habitantes de la tierra. Podría también referirse a los egipcios, cuyo símbolo de Bajo Egipto era un avispón. Es decir, mientras que Israel estuviera en el desierto, los egipcios debilitarían a Canaán. O aún también pudo haber sido otro poder militar. Tal vez podrían ser acontecimientos sobrenaturales que producirían las victorias. Dios actúa de muchas maneras, mis hermanos, para que sus propósitos siempre se cumplan. Y como lo dice el verso 30, poco a poco los echaré de tu presencia. Esto indica una conquista lenta de la tierra. En Josué 11, 16 al 23 nos dice: a todas esas ciudades Josué las derrotó en el campo de batalla, porque el Señor endureció el corazón de los enemigos para que entablaran guerra a Israel. Así serían exterminados sin compasión alguna, como el Señor le había ordenado a Moisés. En aquel tiempo Josué destruyó a los anaquitas del monte Hebrón, de Debir, de Anab y de la región montañosa de Judá e Israel. Habitantes y ciudades fueron arrasados por Josué. ¿Y cuál fue la razón dada? ¿Por qué lo hizo? Porque en Deuteronomio 7:22 nos dice: el Señor tu Dios expulsará a las naciones que te salgan al paso, pero lo hará poco a poco. No las eliminarás a todas de una sola vez, para que los animales salvajes no se multipliquen ni invadan tu territorio. El Señor tu Dios entregará a esas naciones en tus manos y las llenará de gran confusión hasta destruirlas. También nos habla el verso 31, mis hermanos, de la extensión geográfica que ocupaba esa tierra prometida. Y dice que las fronteras indicadas fueron alcanzadas únicamente durante el reinado de David y bajo el de Salomón. De este rey Salomón comenzó el proceso lento de la pérdida del territorio. Las fronteras iban desde el Mar Rojo, el Mar de los Juncos, es decir, desde el ramal más oriental del Mar Rojo o Golfo Helanítico de Acaba, hasta el Mediterráneo, el Mar de los Filisteos. Desde allí se incluía el desierto de Arabia, hasta el río, es decir, el Éufrates, la frontera natural de Mesopotamia. El libro del pacto, amados hermanos, termina con otra exhortación a la fidelidad exclusiva a Jehová. El hacer pactos con otros pueblos indicaría la necesidad de reconocer a sus dioses también. Aunque se negaran a adorarlos personalmente, moralmente siempre estarían presentes dentro de su vida cotidiana. Por eso, Dios es muy específico cuando les dice que los únicos habitantes en la tierra prometida debían ser aquellos que hacían el pacto exclusivo con Jehová. Se debía evitar el peligro de la coexistencia de cultos, de rituales, de costumbres, de prácticas paganas, porque la cultura avanzada y la baja moralidad de los cultos cananeos serían una constante tentación excesiva y grande para esta fe nueva e inmadura de Israel. Por eso Dios les mandaba: no hagas tratados con ellos ni con sus dioses, ninguno de ellos deberá vivir en tu tierra, porque te hará pecar contra mí. Si sirves a sus dioses, quedarás apresado en la trampa de la idolatría.
Eso les advirtió en el verso 32 y 33. Por medio de la legislación, se notaba una sociedad primitiva de vida nómada, con advertencias para una vida sedentaria, de características simples y agrícolas. No hay ciudades, no hay comercio bien desarrollado, no hay rey, ni existen referencias a una autoridad central. Se anticipa un desarrollo económico y se imponen leyes humanitarias y progresivas para las clases menos privilegiadas. La sociedad se une bajo una autoridad religiosa y se discuten tensiones sociales y religiosas y se advierte contra un sincretismo religioso. Se condenan abusos serios en la sociedad y se dirige la atención hacia las injusticias contra los más débiles, es decir, contra los esclavos, los pobres, las mujeres y las viudas, los huérfanos. Reconocer y aplicar esto, mis hermanos, es el primer paso para unir y aplicar el verdadero significado de los principios eternos del Decálogo en la sociedad cotidiana. Por medio de estatutos, leyes, normas de vida y de culto, Israel llegó a poseer casi toda la tierra prometida en este pasaje. Así lo indica durante el período de los reinados de David y de Salomón. Nuevamente aquí vemos las promesas y entendemos también que las promesas son condicionales. Los israelitas debían llevar en adelante una vida de consagración espiritual, distinguirse y estar completamente separados de los habitantes vecinos incrédulos. Tampoco deberían permitir que los incrédulos habitaran con ellos, porque serían una constante influencia que los llevaría al pecado. El pueblo de Dios no debía exponerse a la inmoralidad e injusticia e idolatría que reinaba en los pueblos en esa sociedad. También nosotros, hermanos, ahora debemos apartarnos de todas esas prácticas, pues estar rodeados de pecado hace que nos volvamos más y más insensibles ante las conductas pecaminosas. Y tenemos que entender que cuanto más tiempo pasemos en un entorno de inmoralidad y a exponernos a esa influencia, más aceptamos y vemos como normal la conducta inmoral de la sociedad. Y Dios lo sabe, y Dios lo sabía, por eso exigía que su pueblo se apartara de los incrédulos. La mejor forma de evitar caer en la tentación es evadirla y tratar de estar alejado lo más que se pueda, porque si el creyente es débil espiritualmente y su fe es raquítica, coquetear con el mundo y su pecado es mortal, pues terminará cediendo. Y si no se alimenta en el espíritu, Satanás tiene puesto el anzuelo para todo creyente que se aparta de una relación íntima y continua con Dios. Hay varios pasajes bíblicos, amados hermanos, que nos recomiendan huir, alejarnos del pecado. Proverbios 1:10 dice: Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Estos te dirán: ven con nosotros, acechemos a algún inocente y démonos el gusto de matar a algún incauto. También en Proverbios 4:14 dice: no sigas la senda de los perversos, ni vayas por el camino de los malvados. Evita ese camino, no pases por él, aléjate de allí y sigue adelante. Los malvados no duermen si no hacen lo malo, pierden el sueño si no hacen que alguien caiga. Su pan es la maldad, su vino la violencia. También Romanos 6:13 nos advierte: no ofrezcas los miembros de tu cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofreceos más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de vuestro cuerpo como instrumentos de justicia.
Así, el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mis amados hermanos, hagamos nuestras esas promesas dadas por Dios. Nuestra obediencia y fidelidad a Dios y a su amado Hijo habite en nuestra vida. La fe, el amor y la esperanza crezcan abundantemente en nosotros. El Señor nos dice una vez más, nos repite: no rindas culto a los dioses de estas naciones, ni los sirvas de ninguna manera, ni imites sus prácticas malvadas. En cambio, destruye sus ídolos por completo y destroza sus columnas sagradas. Y aquí esta gran recomendación, amados hermanos, que espero la hagamos nuestra y que eso nos ayude para ser siervos fieles al Señor. Dice: sirve solamente al Señor tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré con alimento y agua y te protegeré de enfermedades. No habrá en tu tierra ninguna mujer que pierda su embarazo o sea estéril. Te daré una vida larga y plena. Pero también, mis amados hermanos, hay una sentencia de no querer hacerlo, así como nos lo dice el Señor. En el verso 20 nos vuelve también a recalcar: mira, yo envío mi ángel delante de ti, para que te proteja en el viaje y te lleve a salvo al lugar que te he preparado. Préstale mucha atención y obedece sus instrucciones. No te rebeles contra él, porque es mi representante y no perdonará tu rebelión. Entonces, hermanos, prestemos mucha atención y obedezcamos las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo, para que Él perdone nuestros pecados y esta condenación no nos alcance en que no seamos perdonados por el mal que hayamos hecho. Bendecimos a Dios por su palabra en esta mañana. Vamos a orar, amados hermanos. Bendito Señor que estás en el cielo, agradecemos tanto, Padre bueno, por esta palabra, Señor, que tú nos has alimentado el día de hoy. Gracias, mi Dios, porque tú, Señor, siembras en cada corazón esa fe abundante, esa fidelidad para contigo, mi Señor, que haga mella en nuestros corazones y que nos permita vivir con esa confianza y esa seguridad de que no es en balde, Señor, entregar nuestras vidas a ti. Bendecimos tu nombre, Padre. Bendice a todos y cada uno de los oyentes en este grupo. Bendice a los administradores, bendice a los expositores, bendice a nuestras hermanas oradoras, bendice a todo el ministerio, Señor, de este hermoso grupo, edificados en la palabra. Que tu ángel, Señor, vaya delante de nosotros también, para que nos vaya guiando en esta tierra, en esta Canaán de pecado en el cual nos tocó vivir. Bendito sea tu nombre, Jesús. Bendito seas, en tu nombre oramos y suplicamos todas estas cosas. Amén y amén. Mis amados hermanos, que tengan un bendecido día. Estuvo con ustedes su hermana en Cristo, Miriam Valle, desde Baja California, México. Un abrazo fraterno para todos y cada uno de ustedes hasta sus lugares de origen. Paz a vosotros.